Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Esperemos que un video especial, el último ojalá que grabemos acá en el taller. Seguimos en el taller, estamos en Tijuana y bueno, desde que regresamos del viaje familiar en Estados Unidos nos pusimos a buscar, a rastrear todas las piezas que necesitábamos para poder armar el motor de Blanquita. Espero que hayan visto los videos anteriores. En uno de esos videos les mostramos que nos llegaron los pistones desde Argentina en sobremedida, la medida que necesitábamos, de la marca que queríamos. Así que mientras estábamos en el viaje, esos pistones llegaron a Tijuana, hicieron la rectificación del motor. Eso ya está hecho, ya está terminado, pero todavía nos faltaba conseguir un montonazo de piezas que son para poder armar el motor. Algunas que estaban rotas, como la bomba de aceite, que fue la que ocasionó todo este problemón. Otras que estaban bien, como la bomba de agua, pero que vamos a cambiar por las dudas porque ya el motor de Blanquita igualmente tiene 250.000 kilómetros. Nos recomendaron cambiar todas las piezas para que quede un motor 0 kilómetro por completo, que esté todo nuevo. Estuvimos varios días buscando, contactándonos con las refaccionarias, con las casas de repuestos. Conseguimos todas las piezas, todas originales, porque estábamos buscando eso. El tema es que hay muchas que venden, pero venden importados, les dicen acá, o sea, chino, y nosotros queríamos poner todo original. Hicimos el pedido, hicimos los pagos, gastamos aproximadamente $3.890 en las piezas que está Martu por irse a buscar ahora, porque recién revisó el correo, vio que acabó de llegar el paquete. Son 2 paquetes porque pedimos en 2 casas distintas, porque había muchísima diferencia de precio entre una y otra en algunos productos. Entonces, bueno, le compramos a cada una lo que tenía mejor precio. Ahora hay que ir a buscarla y una vez que estén todos los repuestos, hay que empezar a armar ese motor. Cuando vengan con la caja les voy a mostrar bien qué es todo lo que compramos, pero recién fuimos nosotros hasta la lavandería, pasamos a buscar una caja que ya había llegado y la otra no nos decía nada, supuestamente iba a llegar dentro de 2 días. Y recién me pongo a cocinar y Martu me dice, no, me acaban de decir que la caja está en el correo. Así que se va a ir con Mario a buscarla. Tengo una mezcla de sensaciones, estoy muy feliz porque de verdad espero que ya sea el último video de mecánica, el último video en un taller por un buen rato, que ya esté todo listo. Para eso obviamente van a tener que quedarse hasta el final del video porque no tengo ni idea lo que va a pasar en este episodio. No sé cómo se van a desenvolver las cosas. Solamente quería contarles esto, que han llegado los repuestos, que eso me pone muy feliz. Es un pasito más cerca de poder armar el motor de Blanquita. ¿Cómo va a seguir? No lo sé. Pero nada, además febrero para nosotros es un mes especial. Este video creo que se va a subir los primeros días de marzo. Pero bueno, dentro de unos días también va a ser nuestros cumpleaños. Yo cumplo el 20 de febrero, Martu el 21, así que festejamos 2 por 1. El 11 de febrero cumplimos 5 años de viaje y entre que estábamos buscando los repuestos y qué sé yo y qué sé cuánto, se nos pasó. Nos dimos cuenta a las 11 de la noche cuando fuimos a dormir y dijimos, uy, es 11 de febrero. Así que nada, es como que es un mes de muchos festejos, pero es raro festejarlo estando en un taller. Los invito obviamente a que se queden, a que nos acompañen y a cruzar los dedos, a rogar para ver que ojalá que el final de este video sea Blanquita arrancando. Ay, ¿Qué pasó? ¿Llovió? me cagué mojando, justo paró de llover ahora que volvimos, pero está diluyendo en toda la ciudad, hay partes sin luz y demás. Está anunciado lluvia toda la semana y el lugar en el que estamos es todo tierra, así que se embarra, no te puedes ni bajar. También hay mucho viento, pero estoy contento de que traje la segunda caja de repuestos de Blanquita. Esperemos que esté todo bien, que hayan llegado bien las piezas, que el esfuerzo que hicimos por poder comprar todo nos dé una Blanquita que vuelva a rodar porque lo necesitamos mucho, amigos. ¿Es tan grande como la primera caja? Sí, más grande todavía, gigante. ¿Más grande? Sí. Bueno, pará, anda a mostrar, a ver. Bueno, ahora sí, acá tenemos esta es la segunda caja. Los otros repuestos de Blanquita están allá. Por acá está Sergio, que va a ser el encargado de devolverle la vida a Blanquita. Y Mario, que nos llevó a buscar todo. Tenemos la tapa. Ah, la manguerita que estaba rota. Bomba de aceite. Ah, bomba de aceite. Puli. Ah, el tensor de la correa. Tapa de puntería. Los inyectores. Ah, y los inyectores de Blanquita. Tirados los mandaron, che. Uno, 2 en bolsa y dos sueltos. Por allá tenemos bomba de agua,
los empaques, ¿qué más hay? Una manguera de admisión y kit de distribución. Así que bueno, ya tenemos todo y ahí está el motor de Blanquita, ¿no? Todos los pedazos. Acá está el bloque, la cabeza, cigüeñal, pistones, un turbo mío, Todo El turbo que le vamos a poner a Blanquita. el turbo para Blanquita. Con ese sí que va a empujar Blanquita, ¿eh? Van a mirar. Sale volando para donde sea. Bueno, bien. Un paso más cerca. Entré tan muerto de hambre que empecé a comer sin grabarlo, pero miren, Belu hizo acá como un revuelto. Sí, es cebolla, arveja. Como tenía latas chiquitas de arveja, usé una de arveja y otra de choclo. Y huevo. Y jamoncito. Hice salsa casera, Mar, porque no tenemos salsa. Con salsa casera, miren, la verdad está espectacular. Además tiene un hambre. Pero bueno, un alivio al menos que estén las pizzas y que ya puedan empezar de a poquito a armar a Blanquita. Hoy es miércoles por acá, ayer llovió un montón toda la noche, así que está todo bastante embarrado en el taller. Acá la tenemos a Blanquita que sigue toda desarmada como verán. Sergio y Mario están armando de a poquito el motor, llevan de 2 días enteros y ayer aparecieron nuevas piezas que teníamos que pedir, los rociadores de aceite porque estaban totalmente tapados y eso hace que los pistones se rayen. Tuvimos que pedir una manguera de admisión que habíamos pedido mal, el pomo de la palanca de cambios que estaba destrozado. También nos llegó el turbo que mandamos a reparar, le pusieron un cartucho nuevo para que quede como nuevo. Creo que más o menos nos va a llegar todo esto para el lunes, hoy es miércoles, así que por ahí para ese día ya tenemos todo terminado y nos quedaría solo probarlo. También tuvimos que comprar un radiador nuevo porque acá está el de Blanquita y lo que nos explicaban es que cuando uno lo saca se oxida, así que nada, compramos uno nuevo que nos llega creo que mañana, así que tuvimos que comprar varias cosas más, creo que como unos $500 más entre cada cosa. También tuvimos que comprar el sensor del nivel de aceite que estaba medio feo. A esta altura ya lo ideal es que quede bien la camioneta y no estar pensando en cuánto nos ahorramos, digamos. Así que bueno, acá lo tenemos a Mario que está limpiando las partes de Blanquita. Habla de los balancines, de los árboles de levas, perdón. Lo limpias con diésel, ¿no? Diesel y luego gasolina porque Y queda necesita. impecable, como verán. Por acá está el quirófano, el cirujano Sergio. Y miren, ahí va el motor de Blanquita de a poco, volviendo a tomar forma. Qué trabajo, Sergio, ¿eh? La verdad, Bastante trabajo. increíble. Y algo de dolor de cabeza. Bueno, mucho dolor de cabeza. Más dolor de cabeza que otra cosa. Pero bueno, miren, hay que armar todo. Ya como verán, igual está bastante armado. Así que bueno, todas las piezas por ahí. El panorama es bueno porque están trabajando a paso firme en estos días, están metiéndole un montón. Y como llueve y acá adentro mucho no se puede hacer, están aprovechando para armar el motor ahí adentro. Así que yo creo que para dentro de estos días ya lo vamos a tener terminado. Falta que lleguen los rociadores y el sensor de nivel de aceite y con eso tienen todo lo necesario para poder armarlo y esperemos que no surjan más cosas, por favor. Y entre todo esto de arreglar a Blanquita, también nos estamos tomando tiempo para dejarla mejor de lo que estaba, para hacer ciertas cosas que teníamos que hacer. Así que estamos en ese proceso. Por ahí está Belu lavando los platos. Se hizo la luz. Sí, cómo llovió anoche, ¿eh? Ay, Dios. Pero el problema acá es que no es que llueve de forma pareja durante cierta cantidad de horas, sino que es que en 10 minutos te cae un chaparrón de esos que decís, listo, o sea, me va a agujerear el techo de la cantidad de agua que cae. Va a caer granizo. Y al rato para y como si nada hubiese pasado. Son como ráfagas de 5 minutos. 5 minutos de lluvia, 5 minutos para y así. Sí, pero cuando llueve, llueve y mejor que encuentres un techo porque si no vas a terminar empapado. Y uno de los problemas que teníamos en Blanquita es que las gorras estaban siempre dando vueltas y Belu armó este colgador de gorras. Miren qué lindo. Que nos quedó puesto ahí atrás va la butaca. Así que ahora tenemos las gorras ubicadas y dejaron de dar vueltas. Estamos tratando de que todas las cosas queden en su lugar. El bidón de 20 litros va a empezar a viajar ahí. Así que estamos en eso, en que Blanquita quede totalmente funcional otra vez.
Ahora cuando pare de llover tenemos que desarmar todo el baúl, queremos arreglar algunas cositas, pero necesitamos que salga el sol para que seque el suelo y poder sacar todas las cosas. No estamos grabando tanto porque no hay mucho para contar más allá que esperar. No, vamos grabando solamente cuando hay avances en el motor de Blanquita como ahora, que a poquito ya va tomando forma, ya va quedando limpio, ya va quedando completo. Ay, por favor que arranque, Belu, cuando lo prueben. Ojalá, yo, o sea, tengo todo el tiempo los dedos cruzados para eso, para que por favor arranque y funcione bien. Mientras tanto, como decía Martu, vamos acomodándonos de a poquito acá adentro, a dejar todo lindo, todo prolijo. Yo estoy lavando las cosas del desayuno nada más ahora. Acaba de venir Sergio a buscar a Martu, no sé para qué le dijo que vaya a ver algo del Torque, si no me equivoco. Así que vamos a ver con qué novedades viene ahora. No sé. Yo creo que seguramente hay que comprar algo más, porque bueno, obviamente cuando uno está armando el motor se van dando cuenta de si hay alguna partecita más que falla o que falta o que estaría bueno cambiar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Y cuando nos vienen a buscar es porque hay algo para que veamos. Uno de los tornillos de la cabeza estaba mal, no llegaba a darle el torque necesario, así que nos dijo que él no trabaja así, que tiene que quedar impecable el motor para que nos dure mucho tiempo viajando. Tenemos que pedir también tornillos de cabeza nuevo, $90 esta vez, no 100. Pero bueno, ya no quiero ni hacer la cuenta de cuánto llevamos gastado, pero le dijimos que sí, obviamente que hay que ponerle para que quede bien la camioneta y para que tengamos Blanquita para rato. Así que ahora estamos viendo de conseguirlos y hacerlo llegar lo antes posible para poder seguir armando el motor. Buen día, Martucci. Buen día, por acá estamos haciendo el desayuno. Voy a calentar unas tortillitas y generalmente estamos haciendo como una omeleta a la mañana con un poquito de jamón. Así que arrancando el nuevo día en el taller, como se escuchará, estamos ya a 9 días del último día que habíamos grabado, que les conté que faltaban los tornillos de cabeza de Blanquita. Por suerte, esos tornillos ya llegaron. Sergio ya los puso en la cabeza del motor. Avanzaron bastante, ahora les voy a ir a mostrar. También surgieron nuevas cosas que faltaban, como por ejemplo la cadena de la bomba de aceite, que se dieron cuenta que no estaba cuando empezaron a armar. Así que ya Mario la pidió por Mercado Libre, por suerte están todos los repuestos, esa es una buena noticia. Y también llegó el pedido que habíamos hecho de la manguera de admisión, el sensor de nivel de aceite. Así que tenemos que irnos ahora en un ratito a buscarlo. Y creo que también vamos a aprovechar para salir a caminar un poco y a estirar el cuerpo porque estamos mucho acá adentro y el cuerpo se atrofia, es como que necesitamos salir un poquito. ¿A vos, Belu? Muchas gracias. Uy, qué pinta. Me puse un poquito de palta también al omelette. Y ahora sí vamos a desayunar. También vamos a leer un poco. Tratamos de tener una rutina a pesar de estar adentro del taller porque ya llevamos 4 meses, nos dimos cuenta el otro día, desde que Blanquita arrancó por última vez. Ya pasaron nuestros cumpleaños, ya pasó todo. Así que vamos a ver si con los repuestos pueden por fin terminar de armar el motor y tenemos de una vez novedades. Por acá estos días cayó un montón de trabajo, están con varios camiones grandes. El motor de Blanquita está adentro de ese tráiler, que es donde trabaja Sergio. Miren, voy a aprovechar para mostrarles, pero como verán está súper avanzado. Miren, ya puso hasta el cárter. Tuvimos que comprar el sellador, todo limpio, puso la cadena. Parece hasta nuevito, te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora está tapado porque no están trabajando, pero por acá hay algunas partes más que todavía hay que poner. Está la tapa de la distribución. Pero bueno, el otro día se dieron cuenta que faltaba esta cadena de acá atrás, que es la de la bomba de aceite. Así que tenemos que esperar a que llegue eso. Pero venimos bastante avanzados. Nos vamos a ir ya a buscar la cajita que llegó. Y tengo una mezcla de sensaciones. Estoy muy contento de ver el motor tan armado. Le están metiendo mucha pata, estamos avanzando un montón. Tengo ganas ya de probarlo para ver si ande y que salga andando Blanquita y que ande bien. Pero bueno, esa mezcla de sensaciones de que hace 4 meses que estamos parados y estamos también más cerca que nunca de que Blanquita vuelva a rodar. Así que nada, qué nervios. En la puerta del taller tenemos un kiosquito móvil, miren, la camioneta, la pick-up y atrás tiene hasta quesos, parece que vende. Tostitos, de todo.
Y ahora entiendo la frase que nos dijo Mario cuando llegamos al taller de que acá había mucho polvo. Miren esto. Puro polvo. Les cuento que en estos días, mientras pedimos las piezas, pasó que fue que abatieron a El Mencho, un jefe narco acá en México, y justo las piezas venían desde Jalisco. Entonces dijimos, listo, no van a llegar nunca más, porque empezaron a quemar vehículos en las rutas, recomendaban no salir a la calle. De hecho, el día que pasó todo, nosotros estábamos en el taller, era domingo, así que estábamos solos, y nos avisó Mario para que no saliéramos, que nos quedáramos ahí adentro, que si nos pasaba algo, si necesitábamos algo, que lo llamáramos a él. De hecho, empezamos a sentir olor a quemado en la camioneta. Yo empecé a mirar los cables, digo, a ver si nos está quemando algún cable nuestro. Y después nos enteramos que a 3 o 4 cuadras donde estamos nosotros quemaron algunos vehículos. Así que estuvo bastante tensa la cosa. Por suerte fue solo un día. De hecho, el mismo domingo llegó una de las piezas y ayer, que fue miércoles, llegó el paquete con las demás. Así que nada, teníamos miedo de eso, que nos demorara mucho más el tema de los traslados. Aprovechamos que salimos del taller un rato, hicimos las compras, compramos cosas frescas, frutas, verduras, carnes, y ahora sí nos vinimos hasta el correo a buscar el paquete. Ahí ya viene Martu, caja en mano. Esperemos que esté todo. Esperemos que sí. Pero bueno, lo importante es que tenemos la caja encima, que no es un dato menor. Está re lindo acá afuera encima con el solcito. Como estamos en Tijuana y es medio desértico, durante el día hace mucho calor. La semana pasada hizo frío, que llovía. Ahora dejó de llover, hace como 30 grados todo el día y a la noche baja la temperatura bastante, así que dentro de todo está lindo. ¿Vas a hacer un unboxing? Sí, no sé igual si tengo en realidad... No tengo tijera ni nada. Lo llevamos así y después lo abrimos. Pero en teoría acá llegó la manguera de la admisión, el sensor de nivel de aceite y el pomo de la palanca de cambios, que estaba feo. Y para poder comprar todo esto nos está salvando la aplicación que les contamos el video pasado, la de Global 66, porque nos permite pasar pesos argentinos a la cuenta, los agregamos, los convertimos a mexicanos y podemos transferirlo a cuentas de México, y con eso le estamos pagando a las casas de repuestos, así que nos viene salvando. Lo bueno es que nos ahorra el tema de tener que ir a cambiar dólares por pesos mexicanos, ir al banco a hacer depósitos. La primera vez que compramos sí pagamos por depósito porque era mucho dinero, pero esto por ahí que son compras chicas sí podemos ir pasándonos plata y pagando, y es mucho más fácil. Si descargan la app desde el QR en pantalla o desde el link que les dejamos en la descripción, ustedes van a tener un beneficio y a nosotros nos van a estar ayudando a pagar el arreglo de Blanquita. Si necesitan una aplicación para poder enviar dinero a otros países o recibir dinero de otros países y hacer también pagos en el exterior, con Global 66 pueden hacer todo eso, porque además está la tarjeta Smart Card, que se agrega a Google Pay o Apple Pay y pueden pagar en cualquier lugar porque es una tarjeta de débito Mastercard, así que solamente tienen que cargarle dinero para poder usarla. Nuestros videos los ven por lo menos 10.000 personas. Con que el 10% nos dé una mano y descargue la aplicación, sepan que van a estar haciendo la diferencia para que Blanquita vuelva a rodar. Así que contamos con ustedes, amigos, y nosotros vamos a pedirnos un Uber para volver al taller porque caminamos como 5 kilómetros para llegar hasta acá. Ya te está tocando hacer el Tetris en la heladera, ¿no? Que entre todo, además hay que ir sacando lo que estaba de antes, como estos tomatitos, para guardar los nuevos y dejar estos arriba y comerlos primero. Vamos a guardar estas 3 bolsitas. Ya llegamos al taller, revisamos. En teoría está todo bien lo que pedimos y por ahora no hay nuevas cosas que comprar, así que estamos esperando que no haya más novedades. Hoy es jueves. Nos dijo Sergio que para la semana que viene ya cree que va a tener terminado el motor, así que ya por ahí lo estaríamos probando, pero todavía tenemos que esperar un poquito más. Y otra cosa que quería aclarar es que si nos hacen el favor de descargar la aplicación, acuérdense de poner su identificación porque si no, no lo toma la aplicación. Así les queda la cuenta realmente abierta y van a tener además la primera transacción gratis. Así que bueno, vamos a hacer unos mates y a descansar un poco. Nuevo día en el taller. Llevamos ya 2 semanas desde que empezamos a grabar este video y les contamos que ya había parte de las piezas, pero como les fuimos también mostrando, hubo muchos contratiempos, fueron apareciendo piezas nuevas. Recién ayer, domingo a la noche, llegó la última pieza que faltaba, que la compraron en realidad los mecánicos, que es para calibrar el cigüeñal. Así que se está demorando todo bastante. A esta altura nosotros ya pensábamos que íbamos a estar en la ruta. Pero bueno, todo tiene sus tiempos, aunque a uno no le gusten. Buen día, Belu. Buen día. Y ayer a la noche nos quedamos sin gas, lo que nos faltaba.
estábamos haciendo el desayuno, fue a la mañana, y estaba así haciendo unos huevitos y el gas hizo... Llegó a cocinar los huevos para el desayuno y nada más. Lo bueno es que hay una planta que carga gas muy cerquita acá, unos 200 metros. Así que vamos a sacar la garrafa y a ir a cargar gas. Ayer a la noche usamos la cocinita chiquitita que tenemos, que es de camping, que es un fogonerito así chiquito. Que siempre nos salva. Sí, que va con una garrafita de gas así chiquita de propano. Así que esa la podemos usar arriba de la mesada. Así todo, usando la garrafita de camping y demás. Martu se mandó tremendo pollo con arroz con pollo. Y ya que estamos encerrados, por lo menos hay que comer algo rico. Esa cocinita nos salva siempre porque si no tenés que salir corriendo a cargar gas. Así que eso es dentro de todo una buena adquisición para viajar en motorhome, digamos. El otro día acomodé un poquito el baúl, todavía me falta, pero como todavía también nos falta guardar piezas, lo dejé para después. Tengo ahí la garrafa. ¿La tenés? Listo. Ahora sí, ya con la garrafa afuera vamos a cerrar bien. Sí. Voy a dejar igual todo así nomás porque vamos y venimos y hay que volver a conectarla, así que... Sí, si no vas a tener que hacer doble trabajo. Guardar para después volver a sacar. Y para bañarnos y eso, que necesitamos agua no potable, lo que hacemos es cargar agua desde el tanque de allá, nos traemos un poco, vamos cargando en este tanque y con eso podemos lavar los platos y bañarnos. Llevamos ya más de un mes desde que volvimos de Estados Unidos, 3 meses creo ya en este taller, así que ya es como que somos de la familia, ya nos acostumbramos a hacer todos los servicios así, pero cómo se extraña la ruta, cómo se extraña ser independientes, cómo se extraña la libertad, amigos. Ahora sí, garrafa cargadita, está pesada ahora, Ahora sí que pesa. 25 litros le puso, 250 pesos mexicanos. Uy, La tierra que vuela acá. ahora tenemos como para 2 meses más. La última vez que la habíamos cargado fue en esta misma estación, que en ese momento justo estaba Antonio en el taller y lo trajo a Martu en auto. Sí, ahora Mario me dijo, llévate la camioneta, pero la verdad que es un riesgo y no podemos afrontar más gastos, así que preferimos caminar. Ahí pasó Mario. Bueno, vamos para el taller. Aprovechemos a cruzar porque la calle es de tierra y pasan los camiones y el viento viene justo para nuestro lado. Nos vamos a tener que bañar de nuevo si sigue así. ¿Sabes qué? Lo duro que me va a quedar el pelo. No me vas a decir que estás cansado como si hubieses venido con una garrafa a cuestas. Ay, pesa, ¿eh? Ahora que está cargada, fue más divertido venir que volver. Bueno, Y todavía falta para ponerla. el bendito kayak. Es que el otro día guardamos una bolsa de vacío arriba de la cajonera y como estaba todo armado lo tiramos así nomás. Es que no estamos usando estas puertas de atrás, salvo que nos pase esto que tengamos que sacar la garrafa. Sí, va a hacer algo en el baúl. Y esta es la parrilla que está guardada allá arriba, que ya no tiene más lugar ahí, así que ahora hay que buscarle lugar. Hay que reorganizar todo. Sí. ¿Probamos? Ahora sí, dale. Lo que hacemos ahora es prender el fuego adentro y con una esponjita con detergente le pongo alrededor de la boquilla de gas a ver si larga o no gas. Si estuviera perdiendo gas, esto se inflaría. Acá ya sale el fuego. No, está perfecto. Listo. Ahora sí, tenemos gas para 2 meses. Esta es la hornallita que tenemos de camping. Se guarda adentro de esta cajita, es mini. Va con estos tubitos de butano propano. Duran una eternidad. Este anda dando vueltas por acá adentro hace un montón de tiempo. No es increíble lo que dura ese tubito. Está bien, lo usamos solo en casos de emergencia, no es que cocinamos con eso. Pero bueno, quedé cansado. Y como tenemos que dejar todo en blanquita listo para que cuando el motor esté puesto podamos salir a la ruta a probarla sin tener que hacer nada más, vamos a empezar a dejar hechas adentro de blanquita algunas cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer hace un montón de tiempo y siempre lo vamos poniendo diciendo, bueno, después.
como por ejemplo cambiar unas correderas que las tenemos con nosotros desde Denver. Nos la había regalado Román, ¿te acuerdas? Sí, cuando estuvimos con Román y Gloria, les dijimos, mientras poníamos la calefacción, que teníamos que cambiar una corredera a un cajón. Nos la dio, nos fuimos a Denver, nunca la pusimos y ahora dijimos, basta, hay que cambiarla. Así que vamos a afrontar eso. Encima es un cajón pesado y grande. Y el lugar acá es poquito, pero vamos a sacar el cajón y lo hacemos allá atrás. Es un cajón que tiene cualquier cosa. Es que como andaba mal la corredera también no lo usamos más porque era difícil abrir y cerrar. Pero ahora que va a volver a andar, vamos a ver qué le ponemos. En este cajón tenemos la decoración de Navidad, por ejemplo, las bolsitas del vacío, moneditas que vamos guardando de los viajes, billetes. Bueno, estas son las correderas que, a ver cómo deslizan. Abre, mirá. Ah. Ya es mucho más de lo que teníamos. Hay manuales también por acá, los mosquiteros, todo lo que no sabemos dónde meter y no usamos tanto va ahí. Lo que tiene trabajar en Blanquita es que el espacio, miren, es chiquísimo. O sea, acá está el baño, el mueble de la cocina. Vamos a sacar esto para que no se moleste. Y Martu tiene que estar trabajando ahí, incomodísimo. Pero bueno, a veces uno piensa que camperizar es una vez y la realidad, amigos, que camperiza una vez, camperiza todo el tiempo. Porque siempre hay algo que se rompe, algo que hay que arreglar, algo que hay que mejorar y demás. Es como una casa fija, Totalmente. pero más acotado el espacio. Sí. Ahora sí. Ahora queda la parte divertida de poner las correderas. Ni me lo digas. Y aprovechando que está afuera, vamos a limpiar esta partecita de atrás con unas toallitas porque no la desarmamos todos los días. Así que no sé cuándo va a ser la próxima vez que desarmemos este cajón. Mira. Vos decís, yo sostengo. Esta quedó. Y ahora toca hacer el cambio de las de costado. De las del cajón. Claro, así que bueno, ahí va Martucci. No son exactamente iguales, pero sí son iguales, igual de... De largo. Claro, de largo son iguales, pero llevan otros agujeros. ¿Te quedará muy bien la punta? Vamos con la segunda, Mar. Vamos con la última. Era solo un cajón al roto, así que... Eso es lo bueno. Sí. El problema acá es que yo no puedo entrar a ayudar a Martu, así que está haciendo todo solo. Si no entramos. No nos da para los dos. Mirá, volvió. Funciona. Ahora hay que buscarle una trabita. ¿O anda ese? Creo que anda, ¿eh? ¿Sí? O sea que esto... Ahí está. Mira, Bien. Tenemos cajón que anda. yo quiero 5. Ahora toca pegar ahí abajo que tuvimos una filtración de diésel. Esto filtró diésel. Que ahora lo vamos a arreglar en estos días. Pero también despegó el piso. Así que vamos a proceder a pegar el piso primero. Porque para poder arreglar el tema del diésel hay que conseguir una manguera antes. Sí. Así que vamos a empezar por pegar esto que está despegado. Tenemos cemento doble contacto que nos había sobrado de cuando lo pusimos. Así que vamos al segundo lío del día. ¿Cómo está ese pegamento? Uf, fresco por lo menos. ¿Sigue vivo? Sí. Vamos a ponerle primero acá que está como arqueado para que se pegue y después vamos a tirarlo todo. El problema es que se fue despegando y acá se arqueó. Así que yo creo que le va a hacer mucha fuerza y no lo va a pegar, pero vamos a intentar. Vamos a exagerar un poquito con el pegamento como para que... Y así me voy a quedar un rato a ver si pega esta parte que le pusimos ahora el pegamento. Va a quedar bien, eso es lo importante. Ahora hay que dejarlo airear como unos 10 minutos y después recién pegarlos.
Vaciamos todo el tarrito de pegamento. Esperemos que pegue. Esperemos que pegue bien. Leímos por ahí que el diésel afloja igualmente el pegamento, así que por eso debe haber sido que se aflojó. Pero bueno, hay que ir solucionando lo que sale. Fueron 20 días de que le cayó diésel, nosotros no estábamos. Entonces fue trabajando. Ahora sí, ya quedó el piso puesto. Le pusimos 2 clavitos ahí porque esto se endureció por el diésel. Acá le vamos a poner igual una terminación entre las dos maderas, entre el piso y la madera para que quede más bonito. Tenemos que encontrarla. Pero bueno, nos dio un poquito de lástima que acá quedó arqueado, no hubo forma de... Ya se arqueó el vinílico. Claro, es duro además. Ahí va el bluet igual, la verdad que no nos molesta mucho, pero si alguien sabe cómo se puede hacer para dejarlo bien, nos lo puede decir. Habíamos analizado en sacar todo esto, pero no sabíamos si se iba a desarmar todo, así que dijimos mejor. Para mí no tenía sentido sacar esto. No sé, por las dudas dijimos, bueno, ya está. Nosotros en realidad ahí, acá viaja el Bluetti, ahí, que no vuela porque es pesado. Y este palo, que en realidad el palo de la mesa es esto. Este palo viaja acá y ahora tiene esto que es un pedazo de piso que nos sobró de la otra vez y que nunca lo quisimos tirar y viaja ahí. Por las dudas, siempre quedó ahí por las dudas que algo... Y por la duda, el famoso por las dudas que vive viajando, viajó hasta Alaska. Y ahora vamos por la cama que hay que pegar también. Sí. Vamos a sacar esto que tenemos las mantas. Ahora está todo acá dando vuelta porque tuvimos que sacar ropa de mucho frío que estábamos usando. Ahora hizo demasiado calor. Ay, el calor que hizo esta semana. Creo que 30 y pico de grados todos los días. Pasamos de estar en jogging, buzo, abrigaditos adentro de blanquita, al otro día estar así en mangas cortas, shortcito, y así todo estar transpirando del calor que hacía. De hecho, mira, le pusimos ahí el aislante a la ventana de afuera porque cuando nos pega el sol a la tarde, no se puede estar acá adentro. En realidad todo esto va acá arriba de esta mesa, que ahora la sacamos para hacer esto del piso. Las computadoras, la cartuchera, los cuadernos, los cables, todo lo que usamos para trabajar día a día. Además hay algo a mí que me pasa con la ropa, que es que una vez que uso algo y tal vez no está para lavar, porque es un buzo que usé para estar acá adentro, bueno, los uso y los guardo. Pero las remeras que uso una vez y no están para poner a lavar, o los pantalones, no me gusta guardarlos con la ropa limpia. En una casa uno habitualmente en la habitación tiene una silla, un banquito y va dejando ahí las cosas. O tiene más espacio en el placar también. Hay muchos que no estarían de acuerdo. Es que no me gusta guardar la ropa que ya uso una vez con la ropa limpia. No, yo decía por lo de la silla o el banquito. Ah, y bueno, pero yo lo tengo que dejar ahí en la cama, porque no quiero guardar la ropa. ¿Dónde la metemos? Bueno, ahora que liberamos la zona, lo que tenemos que pegar, vamos a sacar la tablet tele, es esto que también se despegó. Hay que ponerle pegamento a todo y volver a ponerlo. Eso sí que viene desde Argentina, sí. Sí, esto ya tiene como 3 años. Pero te limpiamos el techo, quedó todo hermoso. Pásame, Martucci, por favor. Eso fue lo que pudimos hacer cuando en su momento para tener más lugar en la cama. El espacio acá de los piecitos. Antes había una madera que iba desde acá y nos sacaba como 4 centímetros de acá y 4 del lado de la cabeza. Y era clave. O sea, desde que cambiamos esto al menos entro mucho mejor en la cama. Tenemos el ventilador que estuvimos usando estos días. Quedó como la vez que lo pusimos al principio, Belu. Esperemos que se mantenga ahora así. Es una cuerina en realidad que pegamos arriba del aislante. Pero nos sirvió mucho para eso, para ganar lugar. Un éxito. Listo. Y basta de pegamento por hoy, por favor. Ya no hay más nada para pegar. No, ya tengo el olor del pegamento metido acá en medio de la nariz. Y otra cosa que estamos usando mucho son las toallitas para limpiarle el culito al bebé. Que nos están salvando la vida porque las usamos para limpiar todo. Así que, nada, buena adquisición para este tipo de cosas, para limpiar los plásticos, para limpiar todo. Miren qué linda que está quedando blanquita. Este es el gorrero que me hizo Belu. Por allá adelante está todo desarmado porque todavía el motor no está puesto.
pero tenemos fe de que pronto va a estar. Yo creo que para la semana que viene vamos a tener novedades. La idea de este video era cerrarlo con el motor de Blanquita instalado, viendo si arrancaba o no, pero así son las cosas, hay que adaptarse. Muchos nos escriben y nos dicen, ¿se extraña a Blanquita andando? Imagínense nosotros si la extrañamos. También uno cada tanto que pone, estoy aburrido de ver videos en el mecánico. Nosotros también, nosotros queremos salir de acá, queremos ir a disfrutar y demás, pero entendemos que hay tiempos para todo, que a veces hay que agachar la cabeza y seguir, no nos queda otra opción. Estamos aprovechando, yo estoy haciendo algo muy copado que les va a encantar, que es acerca de todo el viaje, pero no les voy a adelantar nada, estoy trabajando un montón en eso, todos los días me paso 3 o 4 horas con eso. Que adivinen a ver qué es lo que está haciendo Martu, porque con el viaje a Estados Unidos estuvimos subiendo el contenido durante todo febrero, a pesar de que estuvimos a finales de enero, y ahora que les estamos mostrando estos avances en Blanquita y lo que estamos haciendo, en realidad ya nos quedamos sin videos de viaje. Este es el último video que tenemos grabado, que hoy es lunes 2 de marzo, lo van a ver el 4 de marzo, o sea, ya. Así que Martu tiene mucho tiempo libre y está con su nuevo proyecto que lo quería hacer hace mucho tiempo, pero siempre tiene videos para editar. Ahora como nos quedamos sin videos para editar, bueno, está a full trabajando. Yo todavía no lo vi, sé lo que está haciendo, pero me dijo, después te lo voy a mostrar. No les puedo adelantar mucho yo tampoco. Adivinen a ver si se dan cuenta que es algo que lleva mucho tiempo, no es fácil de hacer, pero yo sé que les va a gustar mucho. Así que bueno, estoy trabajando en eso, no es nada de YouTube, nada relacionado a YouTube. Casi lo contrario te diría, como una pista. Casi lo contrario. Así que bueno, en eso andamos trabajando todo lo que podemos, aprovechando. ¿Por qué estás haciendo con el pegamento? Sacándole todo el pegamento que le quedó afuera para que no nos quedó tanto pegamento, pero bueno, igual hay que guardarlo. Perdí la tapita, ese es el problema además. Acá está. Y bueno, como les contábamos que no tenemos más videos, el sábado vamos a hacer un vivo para contarles las novedades que haya de Blanquita esta semana, para compartir un rato, para resolver dudas, si tienen dudas del viaje que hicimos antes, porque nos han llegado muchas consultas por mensaje privado de mucha gente que quiere hacer el mismo viaje. Así que podemos hablar de todo un poco, del viaje de Blanquita, de lo que se viene. Seguramente sea a las 8 de Argentina, 3 de México, de esta zona de Baja California. Seguramente que es el horario en el que salen los videos habitualmente. Así que nos vemos el sábado en vivo. Los esperamos en el canal para compartir un rato más con ustedes. Y esperamos que de una vez la semana que viene sí ya Blanquita esté rodando, que podamos salir a las rutas y podamos compartirlo con ustedes. Así que gracias por habernos hecho el aguante en este video y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, amigos.